Hola, vamos a comenzar con nuestra formación en el método REAPSES. Vamos a seguir este índice a través de dar una introducción, después un ejemplo, un ejercicio y después una evaluación final. La evaluación inicial dentro del método REAPSES se hace para conocer qué conocimiento tenemos sobre este método y si conocéis vuestros estilos de aprendizaje. Una pequeña introducción, ¿qué es método REAPSES? Método REAPSES, sus siglas son Rincones de Estilos de Aprendizaje para Primaria, Secundaria y Estudios Superiores, Universitarios y No Universitarios. Este método trabaja a través de 4 estilos de aprendizaje, dados por Jone y Alonso en el año 94. Estos estilos son el activo, el reflexivo, el pragmático y el teórico. Y se intenta ofrecer los temas de una manera dinámica, flexible, inclusiva y equitativa, sin coste y con un gran impacto educativo. Los objetivos que se pretenden en este método REAPSES es generar un aprendizaje significativo. Según la teoría de Ausubel, nos indica que es establecer una relación entre los conocimientos previos con los conocimientos nuevos. Por otro lado, generar una igualdad de información, ya que estamos transmitiendo la información o, por ejemplo, un mismo tema para los 4 estilos de aprendizaje. Es decir, para las personas que tienen un estilo de aprendizaje activo, un estilo de aprendizaje reflexivo, otro pragmático y otro teórico. De tal manera que llegará la información a todos estos estilos de aprendizaje. En un tercer lugar, generar un interés y una motivación. Cuando nosotros transmitimos la información según la manera de comprender, entender o dar respuesta a sus preguntas, de esta manera vamos a generar ese punto de motivación. Vamos a incrementar la autoestima también de nuestros estudiantes. Y al incrementar la autoestima de nuestros estudiantes, aumentaremos en la creatividad. Y cuando aumentamos en la creatividad, pues estamos generando ese aprendizaje significativo. Por otro lado, generamos conocimiento y generamos cambios en ese conocimiento sin costo y con un gran impacto educativo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar simplemente los elementos que encontramos dentro del aula y dividimos nuestra aula en 4 estilos de aprendizaje, dando información y creando información para cada uno de los estilos de aprendizaje que encontramos en nuestras aulas. ¿Cómo aprenden cada estilo de aprendizaje? Cada uno de estos estilos de aprendizaje tienen una pregunta. En el estilo de aprendizaje activo, la pregunta es ¿cómo? Cuando ofrecemos respuesta ante esa pregunta, existe aprendizaje. En el estilo de aprendizaje pragmático, tiene la pregunta de ¿qué pasaría si? Significa que quieren relacionar ese conocimiento que han adquirido, esa teoría, con el experimentar, con ponerlo en práctica. En el estilo de aprendizaje reflexivo tienen la pregunta ¿qué? Y a partir de ella, si hay respuesta, existe aprendizaje. Y en el estilo de aprendizaje teórico, la pregunta es ¿por qué?
es esa información que se adquiere, el motivo de adquirirla y por qué existe y quién la transmite y para dónde va esa información, para qué se utiliza, con qué objetivo se trabaja esa información o por qué está allí. Si vamos a conocer un poco las características de cada uno de estos estilos y cómo aprenden mejor, vemos que en el estilo activo son estudiantes que les gustan los desafíos, les gusta trabajar en grupo con actividades cortas y esas actividades que generen drama, crisis y emoción y que ellos sean protagonistas de ese aprendizaje. En el estilo de aprendizaje reflexivo tienen la pregunta ¿qué? Y aprenden mejor a través del análisis de la información, de relacionar las teorías o lo que hayan adquirido a nivel teórico, para llegar, por supuesto, a una lógica, a una conclusión. Pero para llegar a esa conclusión y a esos resúmenes necesitan tiempo para establecer una lógica dentro de esa información. En el estilo de aprendizaje teórico, los estudiantes les gusta analizar la información, les gusta comparar teorías, ideas, ofrecer también, tener resúmenes, crear mapas conceptuales, que todo esté estructurado y ordenado y que por supuesto tenga una lógica. En el estilo de aprendizaje pragmático tienen la pregunta ¿qué pasaría si? Son estudiantes que les gusta tener un conocimiento previo, pero ese conocimiento llevarlo a la práctica, experimentar. Son muy efectivos, son realistas y también les gusta poner inmediatamente el conocimiento en práctica. Como características de cada uno de los estilos de aprendizaje, los estudiantes o las personas que tienen un estilo de aprendizaje reflexivo son ponderados, concienzudos, receptivos, analíticos y exhaustivos. Todo lo contrario a nuestros estudiantes con un estilo de aprendizaje activo, que son animadores, improvisadores, descubridores, arriesgados y espontáneos. Les gusta el movimiento. Dentro del aprendizaje teórico, las personas que tienen este estilo son metódicos, lógicos, objetivos, críticos y estructurados, muy similares a lo que son las personas con un estilo de aprendizaje reflexivo. Y en el pragmático son experimentadores, prácticos, directos, eficaces y realistas. Lo que pretende el método REAPSES es trabajar las 3 C. La primera C es la comunicación. Dentro del rincón activo es donde se trabaja en su mayoría esa comunicación entre las personas, ese diálogo, esa estructura, ese juego, ese intercambio de información. En el estilo reflexivo y teórico se trabaja la segunda C, que es el pensamiento crítico. Y en el rincón pragmático trabajamos la parte de la creatividad, el generar nuevas cosas, el experimentar de acuerdo a ese conocimiento previo que se ha adquirido. Vamos a ofrecer un ejemplo de cómo preparar las actividades en el método REAPSES. El método REAPSES tiene 4 rincones. Tenemos esta plantilla y en cada rincón tenemos una estructura. Esa estructura consiste en
colocar un objetivo. ¿Qué pretendes con ese rincón? Según el tema que vayas a trabajar. Porque a la hora de elegir ese tema, vamos a generar 4 actividades para ese tema y para cada uno de los estilos de aprendizaje que nos vamos a encontrar en el aula. Entonces, en cada rincón va a existir un qué se trabaja, es decir, un objetivo. Vamos a encontrar materiales que necesitamos para realizar ese rincón, la metodología, el desarrollo que se va a hacer dentro de ese rincón y que se va a adquirir como trabajo final. ¿Qué pretendemos obtener dentro de ese rincón? Vamos a observar un ejemplo de un rincón y que se ha elaborado según esta estructura. Tenemos aquí un ejemplo de la estructura que se ha trabajado, la estructura en el rincón activo. ¿Qué estamos trabajando aquí? Es la formación en el método REAPSES. Recordemos que los estudiantes con un estilo de aprendizaje activo les gustan las nuevas experiencias, desafíos, trabajar con otras personas, que tengan actividades que sean cortas, que genere ese drama, esa crisis, esa emoción, esa relación entre ellos, que sean protagonistas, animadores, descubridores, y son personas espontáneas e improvisadoras. Continuamos con la estructura de este rincón de estilo activo. Y una de las primeras actividades o qué es lo que tenemos que trabajar dentro de esa estructura es qué se trabaja. Entonces, como estamos trabajando el método REAPSES, lo que pretendo, mi objetivo, es aprender a través del juego y la comunicación entre iguales sobre la metodología que se está impartiendo. El segundo apartado que tenemos que tener en cuenta para preparar este rincón son los materiales. Los materiales que voy a utilizar, la KFR, como son EducaPlay, como es Padlet, vamos a utilizar acertijos y vamos a utilizar QRs. ¿Cómo voy a llevar esta actividad dentro de este rincón? Pues vamos a dividir la clase en grupos y cada grupo va a realizar un juego. Cuando se termina la realización de esa actividad, va a aparecer una contraseña o un acertijo para resolver. Todos los grupos en cada juego va a tener una pista oculta que se va a necesitar para resolver ese acertijo. Y esas pistas ocultas generarán esa contraseña siguiendo el orden de la palabra arte, porque nuestro método REAPSES y reuniendo los estilos de aprendizaje forman la palabra arte. La A es del rincón activo, la R del reflexivo, la T del teórico y la E de experimental. Entonces, cada grupo tiene una pista oculta. Para reunir esas pistas y generar la contraseña para resolver ese acertijo, tienen que construir la palabra arte. Aquí tenemos un ejemplo de los juegos que se han distribuido en cada uno de los grupos
y en este caso cada uno de los grupos corresponde a un estilo de aprendizaje. Entonces, el grupo de los activos van a realizar un juego, el grupo de los reflexivos realizarán otro juego, el de los experimentales y el de los teóricos también. Son juegos diferentes. Vamos a observar uno de esos juegos. Por ejemplo, en el rincón del grupo de los activos se presenta el siguiente juego. Se plantea una serie de preguntas y la ranita tendrá que saltar a la siguiente hoja. El método Reapses utiliza ¿qué? Rincones. Desafío Reapses. Adivinancia, a veces en el mar, también en la selva y en tus mismos ojos pueden estar. Puede ser. El método Reapses es el método del arte. Para preparar los rincones es necesario utilizar la siguiente estructura, que se trabaja materiales, desarrollo, producto final. Correcto. ¿Qué rincones utiliza el método Reapses? El de los estilos de aprendizaje. El método Reapses trabaja el pensamiento crítico, comunicación y creatividad. ¿Cuál es el objetivo principal del método Reapses? Incrementar la rentabilidad de las instituciones, mejorar la calidad de los servicios de salud o generar un aprendizaje significativo. ¿Qué significa la sigla de Reapses? Rincones de estilos de aprendizaje para primaria, secundaria y estudios superiores. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje del método Reapses? Activo, reflexivo, teórico y pragmático. Hemos conocido, hemos visto uno de los juegos que se han preparado con la plataforma EducaPlay dentro del rincón activo. Vamos a continuar con la estructura a la hora de preparar este rincón. La metodología. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué continuamos haciendo dentro de este rincón? Pues que una vez se realicen los diferentes juegos, van a resolver un acertijo y ese acertijo se va a resolver en equipo. Equipo significa todos los grupos tienen una pista oculta y para resolver el acertijo se necesitan todas las pistas ocultas de cada uno de los grupos. Como tarea final, cada grupo escribirá la experiencia vivida en este rincón activo dentro de la plataforma Padlet y para ello van a leer el siguiente QR. Y esta es la estructura dentro del rincón activo. Posteriormente ya continuamos con los siguientes rincones. Pragmático o el rincón que vosotros creáis conveniente para que sea consecutivo y seguir la misma estructura, pues que se trabaja los materiales, la metodología y una tarea final. Hemos dado una introducción, un ejemplo, hemos dado a conocer un ejercicio de cómo se trabaja uno de los rincones y ahora nos vamos a la evaluación. La evaluación final. Se suele utilizar como evaluación final esa evaluación inicial para saber si hay cambio en el conocimiento, en este caso si hay cambio en el conocimiento del método Reapses, si conocéis vuestros estilos de aprendizaje, si han cambiado vuestros estilos de aprendizaje a nivel inicial y ahora una vez que se han trabajado los rincones, si han cambiado esos estilos de aprendizaje o se mantienen.
si estamos trabajando con un tema, esa evaluación inicial que hemos realizado de ese tema para conocer ese desarrollo real inicial que tiene el estudiante, podamos trabajarlo dentro de los rincones, y esa misma evaluación se puede hacer al final para saber ese desarrollo o esa zona de desarrollo potencial, hasta dónde hemos llevado a nuestro estudiante en su conocimiento, si ha adquirido los conocimientos que nosotros nos habíamos planteado desde un principio. Aquí nos basamos, por ejemplo, en la teoría de Vygotsky, que nos ofrece que debemos hacer una evaluación inicial, debemos hacer un andamiaje, una orientación, una formación, un entrenamiento, y después hacer una evaluación final, y para conocer realmente esos cambios en el conocimiento. Gracias.